Hola, bienvenidos a una nueva entrega sobre PHP en la que hoy vamos a hablar de los operadores lógicos, el operador ternario y la sentencia switch. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre las sentencias condicionales que podían ser simples o compuestas, las sentencias if o if-else, y la necesidad de que se cumpliese la condición de la parte del if para ejecutar el código correspondiente a la parte del if, o si no se cumplía esta condición, pues ejecutaba el código de la parte del else. Bien, los operadores lógicos lo que nos van a permitir es combinar varias condiciones en la parte del if. Vamos a comenzar viendo el operador lógico OR y la sintaxis sería la que veis en pantalla. En este caso vamos a combinar dos condiciones y le estaríamos diciendo que si se cumple la condición 1 o la condición 2, ejecute esta parte del código de aquí, y de lo contrario, ejecute esta parte del código de aquí. Con el operador OR, simplemente con que se cumpla una condición ya va a ejecutar el código de esta parte de aquí. No necesariamente va a tener que evaluar la siguiente condición, es decir, si esta condición es cierta, ya automáticamente ejecuta este código de aquí. En el caso de que no fuese cierta, entonces sí que evaluaría la siguiente condición para ver si se cumple, que en el caso de que se cumpliese, pues ejecutaría este código, y en el caso contrario, pues ejecutaría el código de la parte del else. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a eliminar este código del vídeo anterior. Vamos a declarar las variables A con un valor de 1 y B con un valor de 2. Vamos a escribir una sentencia condicional if-else. Y aquí vamos a indicar las condiciones que van a ser que si A es igual a 1 o B es igual a 3, por ejemplo, ejecute ese código de ahí. De lo contrario, ejecutaría este código de aquí. Bien, en este caso la primera condición sí que sería cierta y la segunda condición no se daría. Por lo tanto, como hemos dicho que solamente cuando se dé una de las dos condiciones va a ejecutar esta parte del código de aquí, pues en este caso nos va a mostrar el texto es cierto. Vamos a ver si es así. Y vemos cómo efectivamente sí que nos muestra esta parte del código de aquí. Vamos a variar y vamos a poner, en este caso, que la segunda condición es la que se cumple, y veremos cómo sigue mostrándonos el texto es cierto. Si no se cumpliese ninguna de las dos condiciones, nos mostraría el texto no es cierto. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora con el operador lógico AND, que en este caso sí que va a requerir que se evalúen todas las condiciones o las dos condiciones, y se deben de cumplir las dos. De lo contrario, ejecutaría este código de aquí. Vamos a cambiar el operador OR por el operador AND. En este caso vamos a poner que la segunda condición sí se cumple y la primera condición no se cumple. Por lo tanto, nos mostrará el texto no es cierto. Y efectivamente nos muestra el texto no es cierto. Si ahora indicamos que la condición 1 y la condición 2 sí se van a cumplir, o sea, A es igual a 1 y B es igual a 2, nos mostrará el texto es cierto.
Vamos a ver ahora un ejemplo con el operador SHOR. El operador SHOR no tiene nada que ver con el operador OR. En este caso, el requisito indispensable es que se cumpla una de ellas. A diferencia de lo que pasaba con el operador OR, en este caso sí que va a evaluar las dos condiciones. Y el requisito, como digo, es que una de ellas se cumpla. Si se cumpliesen las dos o si las dos fuesen falsas, se ejecutaría directamente esta parte del código de aquí. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vemos cómo se están cumpliendo las dos, por lo tanto nos debe de arrojar esta parte del código de aquí. Y efectivamente nos muestra que no es cierto. Si las dos fuesen falsas, pasaría exactamente lo mismo. Y si solamente una de ellas, en este caso A es igual a 1, es cierta, nos mostraría la parte del código que nos dice que es cierto. Bien, vamos a ver ahora el operador de negación. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla, ya que es un poco difícil de entender el concepto. Es decir, si establecemos una condición y el resultado de la condición es cierta, al poner el operador de negación delante, estaríamos indicando que si lo contrario a lo que arroja la condición es cierto, se ejecutaría esta parte del código de aquí, si no, esta otra parte del código de aquí. Vamos a ver un ejemplo y así lo veremos más claro. En este caso vamos a utilizar solamente la variable a y le vamos a indicar un valor booleano true. Y ahora simplemente así nos estaría ejecutando esta parte del código de aquí, ya que si A es cierto, en este caso es true, va a ejecutar esta parte del código de aquí, si no, pues ejecutará la parte del código del else. Vamos a ver un momento esto y nos está diciendo que es cierto. Si ahora ponemos el operador de negación delante, nos va a ejecutar esta parte del código de aquí. Y lo que le estamos indicando o preguntando es que si lo que arroja la variable a, que en este caso es true, es lo contrario, debería ser false, nos mostraría esta parte del código de aquí. Como no lo es, nos muestra esta otra parte del código de aquí. O dicho de otra manera, si esto de aquí fuese false, mostraría es cierto. Si ahora le cambiamos el valor a la variable y ponemos false, estamos convirtiendo esto en true. Porque si volvemos a quitar el operador de negación y ejecutamos el código, nos está diciendo que no es cierto, ya que el valor de a es false. Pero si ponemos lo contrario, o sea, si el resultado es lo contrario a false, que sería true, sí que estaría cumpliéndose la condición y ejecutaría esta parte del código de aquí. En este caso nos muestra que es cierto. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si nos queda también un poco más claro. En este caso tenemos la variable a la que estamos indicando o la estamos inicializando a un valor de una cadena vacía.
Si ahora nosotros en la condición le estamos diciendo que si esa variable contiene algún tipo de dato, nos muestre es cierto. De lo contrario nos va a mostrar no es cierto. Y en este caso, como no tiene ningún dato, nos está mostrando no es cierto. Si nosotros ahora aquí, por ejemplo, introdujésemos un valor, un carácter o cualquier cosa, le estaríamos diciendo que si esta variable contiene algún valor, nos muestre es cierto. En este caso nos muestra es cierto. Bien, si volvemos a inicializar la variable a que no contenga ningún dato para que esto de aquí se ejecutase o para que esto de aquí fuese cierto o para que la condición se diese como cierta, les tendríamos que indicar que si lo contrario a lo que contiene la variable a es cierto, valga la redundancia, nos va a mostrar este texto de aquí. Es decir, como la variable a no contiene nada, lo contrario sería que contuviese algo. Entonces, si lo contrario a que no contenga nada sería que contuviese algo, esta condición ya se está cumpliendo. Por lo tanto, nos está mostrando el texto de aquí. Vamos a ver si esto es así. Efectivamente, nos muestra cierto. Bueno, espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro, aunque sé que es un poco complicado entender el concepto. Vamos a ver en esta ocasión el operador ternario, cuya sintaxis es la que indicamos aquí. Si queremos evitarnos la utilización de sentencias condicionales if-else, podríamos utilizar esta sintaxis de aquí o el operador ternario. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en este caso le estamos diciendo que nos muestre por pantalla un texto que en función de si se cumple la condición que hay a la izquierda del operador ternario, en este caso si a es igual a 1, muéstrame este texto de aquí. De lo contrario, no hay ningún valor a mostrar. En este caso a no tiene ningún valor a mostrar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dice que no hay ningún valor a mostrar. Aquí, por el contrario, introducimos un 1. Nos dice que el valor de a es 1. Bien, vamos a ver ahora la sentencia switch, cuya sintaxis es la que estamos viendo en pantalla. Y en este caso lo que le estaríamos indicando es que evalúe la variable que le pasamos entre paréntesis, en este caso a, y en el caso de que el valor sea el que determinemos aquí, ejecutará esta parte del código de aquí. En el caso de que el valor sea el que determinemos aquí, va a ejecutar esta parte del código de aquí y podemos establecer una parte por defecto que nos mostraría esta parte de código de aquí en el caso de que no se cumpliese ninguna de las condiciones o ninguno de los casos anteriores. Vamos a establecer el valor de la variable a2. Vamos a indicarle aquí que en el caso de que sea 1 mostraría o ejecutaría este código de aquí. En el caso de que sea 2 va a ejecutar este código de aquí y en el caso de que no se cumpla
ninguna condición anterior, vamos a indicar que no hay valores a mostrar. Bien, vamos al navegador, recargamos y vemos que el valor de la variable es 2 porque está ejecutando esta línea de código de aquí, ya que estaríamos en esta situación. En el caso de que el valor sea 2, como el valor es 2, pues ejecuta esta parte de código de aquí. Si cambiamos el valor a 1, ejecutaría la línea de código correspondiente al caso de que fuese el valor 1. Y en el caso de que no se diera ninguna de las dos situaciones anteriores, nos mostraría el mensaje por defecto, que es no hay valores a mostrar. Bien, vamos a hacer un ejercicio práctico, sencillo, con lo visto hasta ahora para ver lo que podría ser una aplicación simple o sencilla con la que podríamos interactuar. Para ello, vamos a crear un formulario en la parte del código HTML. El cual va a necesitar un atributo action, donde especificaremos más adelante la ruta a donde queremos enviar la información para que sea procesada, y un método de envío que en este caso va a ser post. Bien, el formulario va a contener una etiqueta con un atributo for, cuyo valor va a ser name, y el texto va a ser introduce un número, va a tener un input type de tipo number con un atributo name cuyo valor va a ser number y un atributo id que también va a ser number. Vamos a especificar un tamaño de 3 y vamos a crear otro elemento de formulario de tipo submit con un value que va a ser resultado. Bien, aquí le vamos a indicar dónde queremos enviar el formulario o a la ruta a la que debe de llegar la información para que sea procesada. En este caso vamos a utilizar la variable superglobal server con el valor phpself a través del cual estaríamos indicando que queremos que la información sea enviada de nuevo a la página en la que nos encontramos. Bien, aquí en la variable a vamos a indicar que queremos que nos recoja a través de, vamos a utilizar el operador ternario. Vamos a utilizar la variable global post, ya que la información la estamos enviando a través del método post, y le vamos a indicar que queremos que nos recoja el valor del campo cuyo atributo name es number. Y en el caso de que esta variable contenga información, nos lo muestre.
caso contrario, nos almacene el texto no hay información a mostrar. Vamos a eliminar el switch y vamos a poner aquí que nos muestre el valor del resultado, que en este caso será el contenido de la variable a. Si ahora vamos al formulario, vemos que el resultado es no hay información a mostrar. Esto es porque todavía no hemos enviado ningún tipo de dato a través del formulario. Vamos a introducir un 1, vamos a hacer clic en resultado y ahora nos dice que el resultado es 1. Si variamos este número y volvemos a enviar el resultado, nos dice que el resultado es 5. Si hacemos clic sobre el link de la página de inicio, en este caso Home, volveríamos al formulario de comienzo. Bien, esto es un ejemplo válido de lo que podría ser una aplicación a través de la cual podemos enviar un formulario, pero en programación se intenta que las cosas estén ordenadas. En este ejemplo estamos mezclando código HTML correspondiente a un formulario con código PHP que se encarga de procesar la información que enviamos a través del formulario. Lo correcto sería que creásemos un archivo que recibiese la información y la procesase. En este caso podríamos, eso ya va a gusto de cada cual conforme se organice en sus proyectos o sus aplicaciones, pero podríamos, por ejemplo, aquí en el directorio script, en mi caso, crear un archivo nuevo que sea resultado PHP donde pondríamos este código de aquí de aquí lo podríamos eliminar. Aquí simplemente tendríamos la vista del formulario y lo único que le tendríamos que indicar aquí es la ruta, que en este caso sería la ruta al archivo que va a procesar la información. Y vamos a quitar la parte de la función isSet, porque si no, no nos mostraría esta parte de aquí. Y ahora, si introducimos algún dato, vemos que nos dice que el resultado es 3. Si variamos el dato, nos dice que el resultado es 5. Y si no enviamos ningún dato, nos dice que no hay información a mostrar. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo simple de lo que podría ser una aplicación con la que podemos interactuar. Espero que sea de utilidad lo visto, nos vemos en un vídeo posterior, un saludo, hasta luego.